Para mí vivir aquí en Indiana ha sido un proceso difícil porque aquí todo está lejos. Y yo le dije, ay Señor, yo no quiero un trabajo lejos que me tenga que pasar media hora manejando hasta a las 2:10, 12 de la noche para mi casa. Y Dios me abrió las puertas en un trabajo que llevo ahí ya, gracias a Dios, pues todo el tiempo que llevo aquí, 5 años y algunos meses. Pero comencé por el lugar más difícil. Es una empresa donde trabajan con aluminio y hacen de todo. Las barras son pesadísimas. Empecé lavando piezas. De ahí ya era demasiado la fuerza que hacía y se me abría la cintura una vez al año, hermanos. Y aprendí en machining, pero también era súper pesado y seguí con problemas ya físicos. Y yo dije, Dios mío, no. Y me empecé a mover en la compañía, pasé por shipping, después pasé por otro lugar, un parts pooling, donde no hago tanta fuerza. Como ya tenía afectado los músculos del estómago, los músculos de la espalda, debido a toda la fuerza que había hecho pues en estos años, yo decía, Dios mío, voy a tener que cambiar de trabajo. Y yo decía, Señor, ábreme las puertas, ábreme las puertas. Y Dios me dio una palabra que yo iba a subir las escaleras. Y yo dije, ¿cómo que voy a subir las escaleras? Y empezaron a poner posiciones para las oficinas. Y apliqué, y gracias a Dios ya llevo ya 1 año en las oficinas. Y le doy gracias al Señor porque Dios me ha dado la capacidad. Estoy hablando el inglés, escribiendo y pasando los emails de la compañía en inglés. Estoy procesando todas las partes, por supuesto somos un equipo, parte de las órdenes en inglés, y le doy gracias al Señor porque me ha puesto en gracia con mis compañeras, con mi supervisora, con mi manager, y le doy gracias al Señor por ese lugar porque ha sido de bendición para mi vida y es una puerta de bendición que Dios me ha bendecido. Miren, yo he pasado a meses difíciles y mira cómo Dios hace las cosas. Dios me mueve hasta ahí. Escuchen la historia, hermanas, hermanos, para que vean que en la vida cristiana, para mí, no hay fracaso, sino lecciones de aprendizaje. 10 años de casada, de matrimonio, servíamos al Señor juntos. Cuando llegamos aquí a Indiana, hay una familia cristiana, la familia Quirindongo. Ellos son siervos del Señor y son pastores. Yo los conocí en Florida cuando yo conocí al que era mi esposo. Y comenzamos una relación. Ellos se mudaron aquí a Indiana y sus hijos vivían en Florida. Y cuando ellos vienen para aquí, para Indiana, yo estaba allá sola y me dice, ¿por qué tú no te mudas con mis hijos? Y me mudé con los hijos de ellos. Pues me casé con Javi, pues los hijos de ellos, uno a uno, fueron viniendo para acá, para Indiana. Y ellos comenzaron con nosotros también, porque ustedes no se mueven acá a Indiana y vengan, que los únicos hijos que están allá solos son ustedes, vengan para acá. Y probamos Indiana y decidimos venir. Estuvimos en la casa de ellos. Y después estuvimos en la iglesia con ellos, sirviendo al Señor. Ellos fundaron una iglesia aquí lindísima, Roca Eterna, Casa de Adoración. Fui parte de ellos hace solamente como 6 meses que Dios me movió a la iglesia. Esa no por ningún problema ni nada, simplemente Dios me movió. Hay momentos en los que uno tiene que escuchar la voz del Señor y no es porque pasa nada malo, es simplemente Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros. Y cuando nosotros tenemos un llamado de Dios, tenemos que aprender a obedecer al Señor. Luisito sabe eso. Muchas veces Dios te mueve a hacer algo. Dios te mueve a abrir un lugar nuevo. Dios te mueve a soportar a alguien, a support, no soportar de la otra manera. Ellos han estado con nosotros aquí en todo el proceso y le doy gracias al Señor por la vida de ellos. Nosotros servíamos, el que era esposo mío y yo servíamos en la iglesia. Yo servía al Señor en el worship team. Él trabajaba con todos los audiovisuales. Estábamos activos en la iglesia. 10 años de matrimonios. Me acuerdo que yo me dio el COVID y estaba aquí en la cuarentena en la casa con la niña. No pude tener hijos. Mire, eso ha sido también un proceso en mi vida. Yo lloré muchísimo cuando supe que ya no podía tener hijos, porque fue un dolor que se me presentó y me llevó a cirugía y no pude tener hijos, nunca he podido tener hijos. Pero 2 meses después, la hermana del que era mi esposo tuvo una niña y supuestamente ella no podía tener hijos porque tenía sus úteros infantiles y Dios hizo un milagro y ella salió embarazada. Pero ella estaba recién llegada a los Estados Unidos y no podía cuidar a la niña. Habló con nosotros y yo crié a Emily desde los 15 días de nacido hasta ahora que ella tiene 8 años. Ahora ella está con la mamá, pero ella está a tiempo completo conmigo. Desde los 15 días de nacido hasta ahora que tiene 8 añitos. Y le doy gracias a Dios por esa vida porque ella es mi niña, yo la amo, Emily es mi vida y le doy gracias al Señor por la vida de ella.
pues mi esposo, Dios lo bendice, fíjense, en la compañía donde yo estoy. Y ahí mismo fue infiel y se separó de mí y se apartó del Señor. Procesos en la vida de uno, cosas que uno no espera. Pero cuando uno está agarrado de las manos del Señor, aunque el proceso sea difícil, hermano, uno permanece fiel. Aunque uno tenga que pasar, porque no es bueno quemar etapas, no es bueno quemar procesos, hay que pasar por ellos. Muchas veces tenemos que pasar por el proceso del dolor, tenemos que pasar por el proceso del sufrimiento, por diferentes procesos, pero en los procesos Dios nos da victoria. Miren, yo tenía un gran temor en mi vida y el enemigo lo sabía. Y el temor mío era quedarme sola porque mi familia, yo no tengo a nadie. Mi mamá y mi papá están en Cuba y mi hermano está en Chile. Yo estoy solita y mi gran temor en la vida era quedarme sola. Y yo dije, Dios mío, lo que yo temía me vino. Pero yo le dije, Señor, tú nunca me has abandonado, tú nunca me has fallado y tú me das las fuerzas para continuar adelante. Y en estos meses que ya, bueno, de eso ya ha pasado un año, fue en noviembre del año pasado, pero en julio fue el divorcio por papeles y Dios ha hecho algo, porque yo decía, Dios mío, mira, me aumentaron el salario en el trabajo. Mira cómo hace las cosas Dios. Cuando nosotros llegamos aquí, nosotros queríamos comprar nuestra casa, nunca habíamos podido comprar nuestra casa. Y entramos a una casa que estaba empapelada completa. Y yo entraba todos los fines de semana. Y yo decía, ay, mira, le pusieron esto que me gusta y esto que me gusta. Ay, Dios mío, mira esto. La casita tenía todos los detalles que me gustaban. Y no es una casa grande. Y el que era mi esposo me decía, ay, pero vamos a comprar una de 2 pisos. Y yo decía, ay, no, yo no quiero una casa de 2 pisos. Yo quiero una casa que yo me sienta cómoda, una casa bonita, que yo la pueda limpiar, que yo la pueda mantener, que yo pueda con la niña y siempre corriendo y arreglando cosas. El realtor nos dijo, mira, es imposible que ustedes puedan comprar casa porque ustedes están recién llegados aquí a Indiana. Tienen por lo menos que tener 5 años aquí en Indiana. Y yo dije, olvidémonos de la casa. Pero me acuerdo que había ido a un evento de mujeres y pasé por la casa y yo ungí esta casa y oré por esta casa. Y yo dije, Dios mío, tú nos trajiste a Indiana. Dios me había dado sueños de que me traía a Indiana con respaldo del Señor, con propósito de Dios. Y yo le dije, tú me trajiste a Indiana y si es tu voluntad que esta casa sea nuestra, Dios mío, pon tu mano. Mire, y salimos y entramos a una casita, porque como ya buscábamos una casa nueva, porque como no podíamos comprarla, y había una casa al lado de la casa de los pastores donde estábamos quedándonos, y entramos a mirarla, pues, y bueno, a lo mejor podemos coger esta con el tiempo, porque como es una casa usada, conocimos ahí a un hermano, un diácono de una iglesia, y nos dijo, ¿y quién les dijo a ustedes que ustedes no pueden aplicar, no pueden comprar? No, déjenme chequear eso. ¿Cuál es la casa que ustedes quieren? Y le contamos la historia. Y rodó en menos de 3 meses, ya nosotros estábamos mudándonos a la casa. Yo le doy gracias al Señor porque Él me regaló esta casa. Y cuando pasó todo este proceso, yo decía, Dios mío, mira, tú sabes que yo estoy sola aquí en los Estados Unidos. Y yo, en mi vida, con el problema allá en Florida, que vivía rentada, yo decía, Dios mío, yo no puedo pagar una renta alta. Yo no quiero perder esta bendición que tú me has dado. Y el que era mi esposo, pues él me pidió que nos divorciáramos de mutuo acuerdo. Yo le dije, está bien. Él me dijo, mira, yo no voy a coger nada de la casa, te voy a dejar todo lo que tenemos en la casa y te voy a dejar la casa. Yo no quiero que estés por ahí, yo sé que tú estás sola. Y me dijo, y yo te voy a ayudar a pagar $500 mensuales de la casa. Me dejó la casa, me está ayudando con $500 mensuales y muchas veces Dios nos quita. Bueno, muchas veces pasa por decisión del hombre, porque Dios no lo mandó a él a pecar. Y yo lo amaba. Y ha sido un proceso bien difícil para mí. Pero he podido entender en este proceso que a veces Dios quita cosas, pero Dios bendice a los hijos que son fieles. Y yo le decía, Dios mío, es que es increíble que yo haya pasado por este proceso y yo me haya quedado con la casa, con todos estos beneficios. Ya no estoy comenzando de cero, estoy comenzando de nuevo, pero estoy comenzando desde el lugar donde tú me tenías. Era una persona que si él hizo eso era porque ya no me amaba. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo estar con una persona que no me ama? Pues estoy pasando mi proceso, no lo he terminado, pero Dios es fiel, estoy en mi casa. Si escribieras un libro sobre tu vida, ¿qué título le pondrías? Yo pondría
en manos del alfarero o mirando la gloria de Dios en medio de las circunstancias. En manos del alfarero, mirando la gloria de Dios. Eso no me va a detener de servir a Dios. Amén. Dios a veces pone cosas en tu vida y Dios a veces quita cosas de tu vida. Y el pastor estaba hablando acerca de las pruebas y acerca de los procesos, y él hablaba acerca de Abraham y de Isaac. Y Dios me llevaba a la vida de Marta y de María. Mire, y en estos tiempos yo he aprendido algo de ese pasaje, que muchas veces decimos, no, que Marta le reclamó a Jesús, y yo no lo miro así. Marta y María eran hermanas de Lázaro, ¿verdad? Y ellos eran una familia que acogieron a Jesús en el seno de su casa. Ellos tenían una relación de amistad, ellos se conocían, ellos tenían relación. Y cuando Marta escuchó, Marta y María, porque le vinieron a avisar a las dos, lo que Marta tenía un carácter diferente al de María, pero las dos amaban a Jesús, las dos conocían a Jesús, las dos sabían que Jesús sanaba porque Jesús estaba haciendo milagros. Y Marta corrió, se salió de la casa y corrió a recibir al maestro y le dice, maestro, si hubieras estado aquí, Señor, si hubieras estado aquí. Era una confianza que Marta tenía con el maestro y le dijo, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto, porque yo conozco al Dios que sana, yo reconozco que tú eres mi Señor y que tú sanas, tú tienes el poder para sanar. Y Marta tuvo confianza con Jesús y le dijo eso. No, yo no creo que Marta le dijo eso por reclamo, porque si no Jesús no lo hubiera dicho, él va a resucitar. Jesús sabía que Marta estaba en dolor, pasando en procesos, pero Marta se lo dijo en confianza, como Señor, yo sé que si tú hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado porque tú lo hubieras sanado. De igual manera, cuando María se acercó a Jesús, dice que se postró porque eran dos diferentes caracteres. Marta era más impulsiva, María era más tranquila, y se tiró a los pies del Señor y le dijo, maestro, si tú hubieras estado aquí, Señor, si tú hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado. Pero ¿saben qué? Dios quería hacer algo, Dios tenía un propósito después de eso. Dios quería mostrar su gloria, Dios quería que Marta y María conocieran que Él no solamente era el Dios que sanaba, sino que era el Dios que resucitaba. Dios iba a traer algo nuevo para que ellas supieran que yo soy tu Dios. Y Dios en cada momento, en cada circunstancia, en cada proceso se enseña algo más. Así como le enseñó a María. Ellos no esperaban que Jesús iba a resucitar. Ellos esperaban que Dios sanara, que Jesús sanara a Lázaro. Pero Dios iba a hacer algo más grande. Y en tu vida y en la mía, cuando nosotros tenemos una relación con Dios, cuando nosotros amamos a Dios, cuando nosotros obedecemos al Señor, cuando nosotros no negociamos, porque hay cosas que no se negocian y la vida espiritual no se negocia. Tu relación con Dios no se negocia. Hay cosas que no se pueden negociar. Tu salvación es no negociable. Tu relación con Dios es no negociable. Y cuando tú tienes a Dios en el centro, cuando tú decides obedecer al Señor, cuando tú buscas al Señor y dices, Señor, me libres o no me libres, tú eres mi Dios. Eso no cambia. Luisito, pase o no pase. Mira, esa palabra que diste la semana pasada de Dios no los libró del horno, pero estuvo en medio del fuego con ellos. A veces Dios no nos libra de los procesos, pero está en el proceso con nosotros. Pasar por el proceso no hace que tú y yo nos desviemos de los caminos del Señor. No. Si tú te desvías del Señor en medio de los procesos, es porque tú no estás bien con el Señor y eso hay que arreglarlo. En los procesos hay que estar con el Señor. ¿Que es difícil? Sí. ¿Que vamos a llorar? Sí. ¿Que vamos a pasar por momentos que hay que afirmarse más en el Señor? Sí. Que el proceso te acerque. Mire, en los valles es cuando uno pelea las batallas. David peleaba las batallas con los leones en el valle. Y ahí, sin que nadie lo viera, Dios le daba la victoria. Y tenemos que aprender a vivir en una relación con el Señor en medio de los procesos. Y Dios nos bendice. Eso está asegurado. Marta y María conocieron al Jesús que sanaba, pero también vieron la gloria de Dios en el Jesús que resucitaba. Y tú y yo, si estamos pasando por procesos, vamos a conocer otra estación del Señor para nuestras vidas. Porque a veces miramos al Señor como, sí, el Dios de amor, sí, pero Dios a veces nos lleva a otro nivel de conocimiento en Él cuando somos fieles al Señor. Bueno, estás ahora mismo en Indiana, el Señor está contigo, estás sola allí sirviendo al Señor, apoyando una iglesia, comenzaste a servir al Señor bien joven, dejaste la casa de tus padres para ir allá a Oriente con nosotros
aprendiste a montar bicicleta, aprendiste a servir al Señor, aprendiste a leer la Biblia, a tener una vida devocional, aprendiste a predicar. Enseñaste algo importante en mi vida espiritual. ¿Te acuerdas cuando yo te decía que habían cosas corriendo por el techo de tu casa? Y te acuerdas que tú no me quisiste explicar y solamente hiciste así, me pasaste un libro. Léete este libro, Rompiendo Cadenas. La batalla espiritual que había en Oriente, la iglesia estaba cercada por 7 centros espiritistas y pasaban en camiones como si fueran cantando, como si fueran para una iglesia a adorar a Dios. Cómo Dios le dio sabiduría al pastor para trabajar con una persona que tenía un espíritu mudo. ¿Te acuerdas de las luchas aquellas espirituales? La iglesia en Oriente estaba rodeada de 7 centros espiritistas. Una iglesia que había estado enquistada por años, sin crecer, donde no se habían plantado nuevas obras. Allí Dios nos llevó a mi amor a mí y después llevó a Sailí, que vino a ser parte del equipo de trabajo nuestro, del ministerio. Es que hay lecciones que se aprenden en la intimidad con Dios. Sailí, bueno, después de tantos años, ¿no? El primer matrimonio, joven seminarista graduado, te abandonó, perdiste tu matrimonio, vienes para Estados Unidos, después de 10 años, también te abandonan. Dios ha estado contigo. Digo todo esto, hermano. Mi objetivo no es lastimar a Sailí, ya sabe que la queremos cantidad. Mi objetivo, hermana, es que si usted está pasando por una prueba, usted escuche, no de mi boca, sino de esta hermana, de esta sierva de Dios, que Dios nunca la ha abandonado, que usted no tiene que tener miedo, usted no debe de permitir que el temor se apodere de ti, porque he prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. El diablo es un mentiroso y lo primero que hace el enemigo es venir a tu oído. Nosotros tenemos que estar firmes en quiénes somos en Dios. Nosotros tenemos que saber que muchas veces no es culpa de nosotros. Muchas veces son decisiones que humanamente se toman que traen sus consecuencias, porque cada decisión que se toma trae sus consecuencias. El tú abrazar al pecado trae sus consecuencias. Bueno, Sailí, tú nos conoces, a mi amor, a mí, desde que éramos bien jovencitos, y tú mucho más joven. Tú has vivido en diferentes momentos en nuestra casa. En Oriente viviste en nuestra casa, después en Cifuentes viviste en nuestra casa. Tú conoces las virtudes y los defectos del pastor, las áreas fuertes y las debilidades, ¿no? ¿Qué tú le puedes decir a los hermanos acá de la iglesia donde yo soy pastor, que no estuvieron en mi etapa en Cuba? ¿Qué es para ti Luis Larraín? Es un pastor que ama a las ovejas. Si tú estás en las manos del pastor, puedes estar segura que ese pastor va a cuidar de ti. Mire, yo he conocido aquí en los Estados Unidos tantos pastores y he escuchado tantas historias y he visto tantas cosas y me duele tanto, hermano. Es difícil, la vida del pastor aquí en los Estados Unidos es difícil porque desgraciadamente muchos pastores no se pueden dedicar a la obra por completo y tienen que trabajar. Y la verdad que un trabajo aquí en los Estados Unidos más el pastorado es bien difícil, Luisito. Y yo he visto tantos ministerios sufriendo por eso, porque el pastor no pastorea las ovejas. El pastor predica en las iglesias, pero no pastorea las ovejas. Y tener a un pastor que pastoree las ovejas en estos tiempos, hermano, es lindo. Y yo sé que Luisito y la Araina tienen un corazón tan lindo para el Señor. Y si están en las manos de él, se va a meter en tu casa a hacer un culto, o te va a sacar a un río crecido, o te va a hacer una comida por allá que tú no esperabas, o te va a sacar de misiones a llevar a no sé qué lado, pero él lo hace con un corazón de amor. Cuídenlo a los dos, los amo muchísimo. Gracias. Pero que yo estoy tan agradecida al Señor por la vida de ustedes, los amo muchísimo. Y de verdad que ha sido bien lindo recordar todo esto, Luisito. Te queremos mucho. Cuídate. Igual.